¿Te has preguntado alguna vez qué significa estar verdaderamente lleno del Espíritu Santo? En un mundo lleno de ruido y distracciones, la plenitud del Espíritu no es un misterio inalcanzable, sino una promesa que Dios nos ha dado. Efesios 5:18 nos exhorta: son llenos del Espíritu. Esta no es solo una invitación, es el llamado a experimentar el poder transformador de Dios en tu vida diaria. Hoy exploraremos cómo este mandato puede convertirse en una realidad en tu vida. Descubrirás las claves para abrir tu corazón a la obra del Espíritu y cómo su presencia puede transformar cada aspecto de tu existencia. Si anhelas una vida llena de propósito, dirección y poder divino, estás en el lugar correcto. ¿Estás listo para recibir la plenitud que Dios tiene reservada para ti? Comencemos este camino juntos. La plenitud del Espíritu Santo comienza con un paso esencial, aunque muchas veces pasado por alto: vaciar nuestro corazón. No se puede llenar algo que ya está ocupado, y a menudo cargamos nuestro interior con cosas que no provienen de Dios. Estas no siempre son malas intenciones. A veces son preocupaciones, temores o incluso deseos legítimos que han crecido tanto que desplazan al Espíritu. Jesús habló de esto en Lucas 5:37-38, cuando dijo: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De lo contrario, el vino nuevo hará reventar los odres. Se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Esta enseñanza no es solo sobre recipientes físicos, sino sobre la preparación de nuestro ser para recibir algo tan puro y transformador como el Espíritu Santo. En la historia del joven rico, encontramos un ejemplo claro de cómo nuestras posesiones, ya sean materiales o emocionales, pueden convertirse en barreras. Este hombre se acercó a Jesús con una sinceridad palpable, preguntando qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús, conociendo su corazón, le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Marcos 10:21. Pero el joven se alejó entristecido porque estaba demasiado apegado a sus riquezas. Este pasaje nos muestra que el problema no eran sus bienes en sí, sino lo que ellos representaban en su corazón. Una distracción, un obstáculo que le impedía entregarse completamente a Dios. Hoy muchos enfrentamos este mismo desafío. Tal vez no sean riquezas materiales, pero sí actitudes o emociones que llenan nuestro corazón y lo cierran a la obra del Espíritu. La falta de perdón es una de las más comunes. Guardar rencor o enojo es como un peso que nos ata, impidiendo que experimentemos la libertad que el Espíritu Santo ofrece. En Efesios 4:31-32, Pablo nos exhorta: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este llamado no es solo un consejo moral, sino una invitación a vaciar nuestro corazón para hacer espacio al Espíritu de Dios. La ansiedad y el miedo también ocupan un lugar significativo en nuestro interior. Estos sentimientos, aunque humanos, pueden convertirse en cadenas que nos impiden confiar plenamente en Dios. Filipenses 4:6-7 ofrece una solución divina. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando soltamos nuestras preocupaciones y permitimos que Dios tome el control, abrimos espacio para que su Espíritu nos llene con paz, confianza y propósito. Moisés tuvo que experimentar este vacío antes de ser usado por Dios. Aunque fue criado en el palacio de Faraón y tenía acceso a todas las comodidades de Egipto, se vio obligado a huir al desierto. Durante 40 años pastoreó ovejas en la soledad
lejos de cualquier señal de grandeza o influencia. Pero fue precisamente en ese desierto donde su corazón fue preparado. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés estaba listo para vaciarse de sí mismo y depender completamente de él. Éxodo 3, 11, 12 nos muestra esta rendición cuando Moisés pregunta: ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios responde: yo estaré contigo. Este intercambio refleja que el poder de Moisés no estaba en sus habilidades, sino en su disposición para dejar que Dios lo llenara y lo guiara. Jesús también nos dio un ejemplo perfecto de cómo vaciar nuestro corazón para ser llenos del Espíritu. Antes de comenzar su ministerio, se apartó al desierto, donde ayunó y oró durante 40 días. Este tiempo no solo fue una preparación espiritual, sino también un acto de rendición total al Padre. En Lucas 4:1 leemos: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Este acto de vaciarse a sí mismo, tanto física como espiritualmente, le permitió regresar en el poder del Espíritu y comenzar un ministerio que cambiaría el mundo. En nuestra vida cotidiana, vaciar el corazón no significa simplemente dejar de lado lo malo, sino también reconocer nuestras propias limitaciones y entregarlas a Dios. Es decirle: Señor, no puedo hacerlo en mis fuerzas, necesito tu ayuda. En 2 Corintios 12:9, Pablo describe cómo esta dependencia transforma nuestra debilidad en fortaleza. Mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos recuerda que cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, su Espíritu puede obrar con mayor plenitud en nosotros. Otro aspecto importante de vaciar el corazón es abandonar las expectativas humanas que nos atan. Muchas veces venimos a Dios con ideas preconcebidas de cómo debería actuar o qué debería darnos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías 55, 8, 9. Esto implica confiar en que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Al soltar nuestras expectativas, permitimos que su Espíritu trabaje libremente en nuestra vida, guiándonos hacia su propósito. La historia de Ana es un ejemplo poderoso de cómo vaciarse ante Dios puede abrir las puertas para recibir su obra. Ana, que había sido estéril durante años, derramó su alma en oración ante el Señor. En 1 Samuel 1:15 dice: no soy una mujer sin vergüenza, estoy desesperada y he estado derramando mi alma delante del Señor. Su oración no fue simplemente un clamor por un hijo, sino un acto de entrega total. Al vaciarse de su dolor, de su orgullo y de sus expectativas, abrió espacio para que Dios obrara. El resultado fue el nacimiento de Samuel, uno de los profetas más grandes de Israel. Hoy, este principio sigue siendo relevante. Cuando vaciamos nuestro corazón, no estamos perdiendo nada. Estamos haciendo espacio para que Dios nos llene con algo mucho mejor. Es un acto de fe y de confianza, sabiendo que Él quiere darnos su Espíritu en abundancia. En Lucas 11:13 Jesús dice: si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Este versículo nos asegura que Dios está más que dispuesto a llenarnos, pero primero debemos estar dispuestos a dejar ir lo que nos impide recibirlo. Vaciar el corazón no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día enfrentamos nuevas preocupaciones, distracciones y desafíos que pueden llenar nuestro interior y alejarnos de Dios. Por eso, es esencial mantener una actitud de humildad y rendición constante. En Lamentaciones 3:22-23 leemos: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad.
Este recordatorio nos inspira a buscar a Dios cada día, sabiendo que su gracia es suficiente para vaciar nuestro corazón y llenarlo con su espíritu. Cuando tomas el paso de vaciar tu corazón, estás dando el primer paso hacia una vida llena del Espíritu Santo. Es un acto de fe, un acto de amor y un acto de esperanza, porque cuando dejas ir lo que no necesitas, haces espacio para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Su presencia no solo te llena, te transforma, te guía y te equipa para vivir una vida que glorifique su nombre. La plenitud del Espíritu comienza con un corazón dispuesto. ¿Estás listo para dar este primer paso? La oración es el puente que conecta lo natural con lo sobrenatural, el acto en el que abrimos nuestra vida para que Dios actúe. Cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, la oración no es solo un paso adicional, es el núcleo del proceso. No se trata de recitar palabras, sino de clamar con un corazón que anhela profundamente la presencia de Dios. Jeremías 29:13 nos dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo nos muestra que el Espíritu Santo no se derrama sobre corazones indiferentes, sino sobre aquellos que se acercan con fe y sinceridad. La Biblia nos da innumerables ejemplos de personas que al clamar en oración experimentaron la obra transformadora del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar, orando fervientemente. Hechos 2:1-4 describe cómo de repente el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego, llenándolos con poder y cambiando sus vidas para siempre. Este no fue un momento casual, fue el resultado de una búsqueda intensa y un clamor genuino. La oración fue el canal a través del cual el cielo tocó la tierra. Ana, la madre de Samuel, es otro ejemplo de cómo la oración sincera puede desatar la intervención divina. Durante años soportó el dolor de la esterilidad, pero en lugar de resignarse, derramó su corazón ante Dios en oración. En 1 Samuel 1:10-11 vemos cómo ella prometió entregar a su hijo al servicio de Dios si él le concedía su petición. Su oración no era superficial, era una entrega total. Y cuando el sacerdote Elí le dijo que Dios había escuchado su clamor, Ana no solo creyó, sino que también experimentó una paz que solo puede venir de la certeza de que Dios había respondido. Su oración no solo cambió su vida, sino que también dio lugar al nacimiento de Samuel, un profeta que marcó la historia de Israel. La oración no es solo una lista de peticiones, es un diálogo con Dios. Es el momento en el que nos despojamos de nuestras cargas y nos alineamos con su voluntad. Jesús mismo nos enseñó a orar con fe y confianza. En Lucas 11:9-10 dijo: así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Estas palabras no son solo una promesa, sino una invitación a una relación más profunda con el Padre a través de la oración. Moisés, uno de los líderes más grandes de la historia bíblica, entendió la importancia de la oración para invocar la presencia de Dios. Cuando los israelitas pecaron al adorar el becerro de oro, Moisés subió al monte para interceder por ellos. En Éxodo 32:11-14 vemos cómo su oración ferviente movió el corazón de Dios, quien decidió no destruir al pueblo. Pero lo más significativo de este encuentro es que Moisés no solo oró por los demás, sino que también buscó más de Dios para sí mismo. En Éxodo 33:18 clama: déjame ver tu gloria. Este deseo de conocer a Dios más profundamente es el tipo de oración que atrae la plenitud del Espíritu Santo. La oración también tiene el poder de transformar nuestras circunstancias y fortalecer nuestra fe. En Hechos 16 encontramos a Pablo y Silas encarcelados después de haber sido golpeados y humillados. En lugar de quejarse o rendirse, oraron y cantaron himnos a Dios. De repente,
un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 25, 26. Este milagro no solo liberó a Pablo y Silas, sino que también tocó el corazón del carcelero y su familia, quienes creyeron en el Señor esa misma noche. Este relato nos enseña que la oración no solo cambia nuestro entorno, sino que también impacta a quienes nos rodean. La oración con fe no se basa en nuestras emociones, sino en nuestra confianza en las promesas de Dios. Hebreos 11:6 afirma: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este tipo de fe no es una creencia vaga, es una certeza de que Dios escucha y responde. Es la misma fe que vemos en Elías, quien oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió durante 3 años y medio. Luego volvió a orar y el cielo se abrió, derramando lluvia sobre la tierra. Santiago 5, 17, 18. Este tipo de oración llena de fe y convicción es la que nos lleva a experimentar la plenitud del Espíritu. La oración también nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Cuando Jesús fue bautizado, oró y el cielo se abrió. Lucas 3, 21, 22 relata este momento. Cuando todo el pueblo se estaba bautizando, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Este acto de oración no solo precedió la llenura del Espíritu, sino que también marcó el inicio de su ministerio. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó la oración para recibir el Espíritu, ¿cuánto más nosotros? La oración también nos ayuda a rendirnos a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos su plan. En Getsemaní Jesús enfrentó el momento más difícil de su vida terrenal. Sabía lo que estaba por venir, pero en lugar de huir, oró con fervor. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Este acto de rendición a través de la oración no solo fortaleció a Jesús para enfrentar la cruz, sino que también abrió el camino para nuestra salvación. Cuando oramos con fe, sinceridad y un corazón abierto, nos posicionamos para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Pero esta oración no es un acto pasivo, requiere persistencia y determinación. Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñar la importancia de orar sin desanimarnos. En Lucas 18:8 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Este llamado a la perseverancia nos recuerda que la oración no siempre tiene respuestas inmediatas, pero siempre tiene un propósito eterno. Si anhelas ser lleno del Espíritu Santo, comienza con la oración. No se trata de fórmulas o palabras elegantes, sino de un corazón sincero que busca a Dios con todo su ser. En Salmos 34, 17 encontramos esta promesa: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Esta verdad es un recordatorio de que Dios siempre está atento a las oraciones de su pueblo. La oración es el lugar donde las barreras caen, las cadenas se rompen y el cielo se abre. Es el acto en el que nos rendimos, clamamos y recibimos. Si buscas la plenitud del Espíritu Santo, ora con fe, con sinceridad y con perseverancia, porque en esa comunión con Dios encontrarás la llenura que transforma no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. ¿Estás listo para abrir tu corazón y permitir que el cielo toque la tierra a través de tu oración? La obediencia es el puente entre la promesa de Dios y su manifestación en nuestra vida. No es solo una acción externa, sino una disposición interna que refleja nuestra confianza en su carácter y nuestra rendición a su voluntad. Jesús dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos.
Juan 14:15. Esta declaración nos muestra que la obediencia no es una obligación vacía, sino una expresión de amor, un camino por el cual el Espíritu Santo puede fluir con libertad en nuestra vida. La Biblia está llena de verdades que revelan cómo la obediencia desbloquea la plenitud de la presencia de Dios. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Abraham. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham no cuestionó ni dudó. En Génesis 22:1-3 vemos cómo se levantó temprano y preparó todo para obedecer, incluso cuando la petición parecía incomprensible. Este acto de fe y obediencia no solo lo acercó más a Dios, sino que también desató una bendición eterna. Dios le dijo: por cuanto has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Génesis 22:16-17. Esta historia nos enseña que la obediencia no siempre será fácil, pero siempre será recompensada. El rey Saúl, por el contrario, nos muestra las consecuencias de la desobediencia. En 1 Samuel 15, Dios le ordenó destruir por completo a los amalecitas, pero Saúl decidió guardar lo mejor del botín para sí mismo. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificar su desobediencia diciendo que había guardado el botín para ofrecer sacrificios a Dios. Pero Samuel respondió con palabras que aún resuenan: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. 1 Samuel 15:22. Este pasaje nos recuerda que sin obediencia, incluso nuestros actos de adoración pierden su esencia. Dios no busca rituales vacíos, busca corazones dispuestos a seguir su voz. La obediencia también es un acto de fe. A menudo, Dios nos pide que hagamos cosas que no tienen sentido desde una perspectiva humana. Cuando Jesús les dijo a los discípulos que echaran las redes después de una noche entera sin pescar nada, Pedro pudo haberse negado. Sin embargo, respondió: Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo mandas, echaré las redes. Lucas 5:5. Lo que siguió fue un milagro que desbordó sus expectativas. Una pesca tan abundante que las redes comenzaron a romperse. Este relato nos muestra que la obediencia a menudo abre la puerta a los milagros, incluso cuando no entendemos por completo lo que Dios está haciendo. Jesús modeló la obediencia perfecta durante su ministerio terrenal. En Filipenses 2:8 leemos que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su obediencia al Padre no solo redimió a la humanidad, sino que también nos dio el ejemplo supremo de lo que significa rendir nuestra voluntad a Dios. Cada paso que Jesús dio, cada palabra que habló, estaba alineada con el plan divino. Esto nos enseña que la obediencia no se trata de nuestras preferencias, sino de nuestra disposición a confiar en que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. La historia de los muros de Jericó es otro ejemplo poderoso de cómo la obediencia desencadena la intervención divina. Dios le dio a Josué instrucciones específicas e inusuales: marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días y 7 veces el séptimo día, mientras los sacerdotes tocaban trompetas. Desde una perspectiva militar, esta estrategia parecía absurda, pero Josué y el pueblo obedecieron sin cuestionar. En el séptimo día, cuando el pueblo gritó, los muros cayeron y Jericó fue entregada en sus manos. Josué 6:20. Este relato nos recuerda que la obediencia, aunque no siempre tenga sentido para nosotros, siempre lleva a la victoria cuando seguimos la dirección de Dios. En nuestra vida cotidiana, la obediencia puede parecer algo pequeño o insignificante, pero siempre tiene un impacto eterno. Tal vez sea un llamado a perdonar a alguien que te ha herido, a dar generosamente, incluso cuando parece que no tienes suficiente, o a dejar una comodidad para seguir un propósito mayor.
Cada acto de obediencia es una semilla que Dios usa para producir frutos en su reino. En Gálatas 6:9, Pablo nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Este versículo nos recuerda que la obediencia no siempre tiene resultados inmediatos, pero siempre tiene resultados eternos. La obediencia también nos lleva a experimentar la guía del Espíritu Santo de una manera más profunda. En Hechos 8 encontramos a Felipe, un evangelista que estaba ministrando con éxito en Samaria. Sin embargo, el Espíritu Santo le dijo que fuera al camino del desierto, donde encontró a un funcionario etíope leyendo el libro de Isaías. Felipe obedeció y como resultado, el funcionario entendió el evangelio, fue bautizado y llevó la fe cristiana a su tierra. Hechos 8, 26, 39. Este relato nos enseña que la obediencia no solo nos bendice a nosotros, sino que también impacta a quienes están a nuestro alrededor. A veces, la obediencia requiere sacrificio. Cuando los 3 amigos de Daniel se enfrentaron a la amenaza del horno ardiente, se negaron a inclinarse ante el ídolo del rey Nabucodonosor. En Daniel 3, 17, 18, declararon con valentía: si se nos arroja al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que ha levantado. Su obediencia no estaba condicionada a los resultados, sino a su compromiso con Dios. Este tipo de obediencia incondicional atrae la presencia y el poder del Espíritu Santo, quien los protegió en medio del fuego. La obediencia no siempre es fácil, pero es esencial para vivir una vida llena del Espíritu Santo. En Juan 14, 23, Jesús dice: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Este versículo nos muestra que la obediencia crea un espacio donde Dios puede habitar. Es un acto de amor, una declaración de fe y una invitación para que su presencia llene cada área de nuestra vida. Cuando obedecemos, estamos diciendo: Señor, confío en que tus caminos son mejores que los míos. Este acto de rendición abre las puertas para que el Espíritu Santo se mueva con libertad en nosotros, guiándonos, empoderándonos y transformándonos. La obediencia no siempre será entendida por el mundo, pero siempre será honrada por Dios. Y cuando obedecemos, no solo experimentamos su presencia, también nos convertimos en un reflejo de su gloria para los demás. ¿Estás listo para rendir tu voluntad y permitir que su Espíritu te llene por completo? La adoración es el lenguaje que conecta nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Es mucho más que canciones o palabras. Es un estado del corazón, una rendición total ante la majestad de Dios. Cuando adoramos, algo dentro de nosotros cambia. Nos vaciamos de preocupaciones, nos llenamos de su presencia y abrimos un canal directo hacia su plenitud. Jesús lo dijo de manera sencilla, pero profunda: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. La adoración sincera no se trata de cumplir con un ritual, sino de entrar en una conexión viva y transformadora con nuestro Creador. David entendió el poder de la adoración más que nadie. Su vida estuvo marcada por momentos de profundo dolor, batallas feroces y desafíos abrumadores. Sin embargo, cada vez que enfrentaba una dificultad, su respuesta era la misma: adoración. En el Salmo 34, 1-3 declara: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Estas palabras no son solo un canto, sino un acto de fe. David sabía que al adorar invitaba a Dios a intervenir en su situación, y al hacerlo experimentaba la llenura de su espíritu. La historia del Arca del Pacto regresando a Jerusalén es otro ejemplo de cómo la adoración
transforma el ambiente espiritual. David no solo organizó una celebración, él mismo danzó con todas sus fuerzas delante del Señor, sin preocuparse por su dignidad o posición como rey. En 2 Samuel 6, 14, 15 leemos: David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, mientras él y todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y sonido de trompetas. Este acto de adoración no solo honró a Dios, sino que también unió al pueblo en un momento de profunda comunión espiritual. Aunque algunos lo criticaron por su exuberancia, David respondió con claridad: lo hice delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de toda tu familia. Él me designó como líder de Israel, el pueblo del Señor. Así que estoy dispuesto a humillarme aún más y a rebajarme hasta lo más bajo. 2 Samuel 6, 21, 22. Este pasaje nos enseña que la adoración no es para nuestra gloria, sino para exaltar al único digno de alabanza. La adoración también tiene el poder de romper cadenas y abrir puertas. En Hechos 16 encontramos a Pablo y Silas encarcelados después de haber sido golpeados injustamente. En lugar de quejarse o lamentarse, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios en medio de la noche. Mientras adoraban, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Hechos 16, 25, 26. Este momento no solo liberó físicamente a Pablo y Silas, sino que también tocó el corazón del carcelero y su familia, quienes aceptaron al Señor esa misma noche. Este relato nos recuerda que cuando adoramos, el Espíritu Santo se mueve con poder, transformando no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. La adoración no es solo algo que hacemos en momentos de necesidad, es un estilo de vida. Jesús mismo nos mostró el camino. Antes de alimentar a los 5,000, tomó los panes y los peces, levantó la vista al cielo y dio gracias. Juan 6:11. Este simple acto de gratitud fue una forma de adoración que precedió a un milagro. Lo mismo sucedió en la tumba de Lázaro. Antes de llamarlo a salir, Jesús oró diciendo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Juan 11:41. Estas palabras revelan que incluso en los momentos más desafiantes, la adoración es el camino para experimentar el poder de Dios. En nuestra vida, la adoración puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser un canto en la intimidad de tu habitación, una oración de gratitud en medio de una crisis o un acto de servicio hacia alguien necesitado. Lo que importa no es la forma, sino la intención. En Romanos 12:1 Pablo nos exhorta: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este llamado nos recuerda que toda nuestra vida puede convertirse en un acto de adoración cuando la rendimos completamente a Dios. La mujer samaritana en el pozo también descubrió el poder transformador de la adoración. Jesús le reveló que no se trataba de un lugar físico como el monte Garizim o el templo en Jerusalén, sino de la actitud del corazón. Le dijo: se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Estas palabras no solo cambiaron la vida de esta mujer, sino que también abrieron el camino para que una comunidad entera conociera a Cristo. Este encuentro nos enseña que la adoración sincera no tiene límites ni barreras. Es un encuentro directo con el Espíritu Santo. Cuando adoramos, estamos declarando que Dios es más grande que nuestras circunstancias. Estamos eligiendo enfocarnos en su fidelidad, su poder y su amor, en lugar de nuestros problemas. En Salmos 22:3 leemos: Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Este versículo nos revela que la adoración crea un espacio donde Dios puede habitar. Cuando nuestro corazón está lleno de alabanza, estamos abriendo la puerta
para que su Espíritu Santo nos llene con su presencia. La adoración también nos lleva a la unidad con otros creyentes, creando un ambiente donde el Espíritu Santo puede moverse con libertad. En el día de Pentecostés, los discípulos estaban juntos en un mismo lugar, en un mismo espíritu, adorando y orando. Fue en ese contexto de unidad que el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego, llenándolos de poder y capacitándolos para llevar el Evangelio al mundo. Hechos 2, 1, 4. Este relato nos muestra que la adoración no solo es individual, sino también colectiva, y tiene el poder de desatar un mover sobrenatural de Dios. A veces adoramos en medio del dolor, como lo hizo Job. Después de perder todo lo que tenía, incluyendo a sus hijos, Job cayó al suelo en adoración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Este acto de adoración en medio de la adversidad no solo honró a Dios, sino que también fortaleció a Job para enfrentar sus pruebas con fe. Este tipo de adoración que no depende de nuestras circunstancias es la que verdaderamente toca el corazón de Dios y permite que su Espíritu nos llene con su consuelo y fortaleza. Cuando adoramos estamos diciendo: Señor, tú eres digno, no por lo que haces, sino por quien eres. Este reconocimiento es el fundamento de una vida llena del Espíritu Santo. La adoración nos transforma, nos fortalece y nos conecta con el propósito eterno de Dios. No importa si estás en un lugar de abundancia o en un valle de prueba, cuando eliges adorar, estás eligiendo acercarte más a Él. Y en su presencia encontrarás la plenitud que solo su Espíritu puede ofrecer. ¿Estás listo para permitir que la adoración te lleve a una nueva dimensión en tu relación con Dios? La unidad es como un fuego que aviva la obra del Espíritu Santo. Cuando los corazones están alineados en propósito, algo sobrenatural ocurre. La presencia de Dios se manifiesta de maneras que trascienden lo humano. En el día de Pentecostés, los discípulos estaban juntos, unánimes en oración, cuando el Espíritu Santo descendió con poder. Hechos 2, 1, 2 describe este momento. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Este no fue un acontecimiento aislado, fue el cumplimiento de una promesa divina que se manifestó en un ambiente de unidad. Es fácil pasar por alto el poder que tiene la comunión entre creyentes. En una cultura donde la individualidad es exaltada, la idea de depender unos de otros puede parecer una debilidad. Sin embargo, Jesús oró específicamente por nuestra unidad antes de ir a la cruz. En Juan 17:21, clamó al Padre: que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Este deseo de Jesús no era solo un ideal, era una estrategia espiritual para que el Espíritu Santo se moviera con libertad entre su pueblo. La unidad no es algo que simplemente sucede, requiere intención, humildad y un corazón dispuesto a dejar de lado las diferencias. En la iglesia primitiva, los creyentes compartían todo lo que tenían, asegurándose de que nadie tuviera necesidad. Hechos 4:32 lo describe así: todos los creyentes eran de un solo corazón y una sola mente. Nadie consideraba suyos sus bienes, sino que los compartían. Este tipo de unidad radical atrajo la presencia de Dios y como resultado, con gran poder, los apóstoles seguían testificando de la resurrección del Señor Jesús y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Hechos 4:33. La gracia que experimentaron no era solo un sentimiento, era una manifestación tangible del Espíritu que obraba a través de su comunión. En el desierto, cuando Moisés lideraba al pueblo de Israel, Dios mostró cómo la unidad traía su presencia. En Éxodo 40, 34, 35, después de que el tabernáculo fue completado de acuerdo con las instrucciones divinas, la gloria de Dios llenó el lugar. El pueblo había trabajado en armonía
siguiendo la dirección de Dios, y como resultado, su presencia se hizo visible en medio de ellos. Este relato nos muestra que cuando obedecemos juntos y seguimos su plan, el Espíritu Santo no solo nos llena individualmente, sino que también llena la comunidad con su poder. El Salmo 133 pinta una imagen hermosa de lo que significa la unidad. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume que corre por la cabeza, desciende por la barba de Aarón y hasta el borde de sus vestiduras. Este pasaje no solo describe la unidad como algo placentero, sino también como un acto espiritual que desata bendición y vida eterna. Cuando vivimos en armonía, permitimos que el Espíritu Santo fluya como un aceite que purifica, restaura y fortalece. Sin embargo, la unidad no siempre es fácil de mantener. Incluso en la iglesia primitiva surgieron conflictos y desacuerdos. En Hechos 15, por ejemplo, Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión sobre si llevar a Marcos en su próximo viaje misionero. Aunque decidieron separarse, ambos continuaron sirviendo al Señor en diferentes lugares y Dios siguió bendiciendo sus ministerios. Este incidente nos recuerda que la unidad no significa la ausencia de diferencias, sino la disposición de poner el propósito de Dios por encima de nuestras preferencias personales. La unidad también es una herramienta poderosa contra las fuerzas de la oscuridad. En Efesios 6:12, Pablo escribe: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Cuando estamos unidos, fortalecemos nuestras defensas espirituales y permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en la batalla. Jesús mismo dijo en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa nos asegura que incluso en los momentos más difíciles, la unidad atrae su presencia y su intervención. La historia de Gedeón y su ejército es un ejemplo poderoso de cómo la unidad puede llevar a la victoria. Cuando Dios llamó a Gedeón para liberar a Israel, redujo su ejército de 32,000 a solo 300 hombres. Aunque parecían estar en desventaja, estos 300 lucharon como uno solo, siguiendo las instrucciones específicas de Dios. Jueces 7, 20, 21 describe el momento clave. Rompieron los cántaros y con la mano izquierda sostenían las antorchas, mientras que con la derecha blandían las trompetas y gritaban: por el Señor y por Gedeón. Cada uno permaneció en su puesto alrededor del campamento y todos los madianitas salieron corriendo gritando de terror. Esta victoria sobrenatural fue el resultado de la obediencia y la unidad entre los hombres, quienes permitieron que Dios obrara a través de ellos. En el Nuevo Testamento, Pablo compara la iglesia con un cuerpo, enfatizando que cada parte tiene un papel crucial. En 1 Corintios 12, 12, 13 escribe: el cuerpo es uno solo, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Esta analogía nos recuerda que la unidad no significa uniformidad, sino diversidad trabajando en armonía. Cuando reconocemos que cada uno tiene un don único y necesario, permitimos que el Espíritu Santo obre con más libertad. La unidad también requiere perdón. En Mateo 5, 23, 24, Jesús nos dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Este llamado a la reconciliación no es solo para mantener relaciones humanas saludables, sino también para garantizar que nuestra adoración y nuestra comunión con el Espíritu no sean obstaculizadas por la falta de perdón. Cuando experimentamos la unidad, estamos participando en algo mucho más grande que nosotros mismos. Estamos reflejando el corazón de Dios y permitiendo que su Espíritu Santo nos llene con su poder.
La unidad no solo trae paz y fortaleza, también desata avivamientos, transforma comunidades y glorifica el nombre de Jesús. ¿Estás dispuesto a unirte al propósito de Dios y permitir que su Espíritu obre en ti y a través de ti para impactar a los demás? La invitación está abierta y el Espíritu Santo está listo para llenarte. La expectativa es el lenguaje de la fe, un clamor silencioso que se eleva desde el corazón de quienes anhelan más de Dios. Vivir con expectativa no es simplemente desear algo, sino posicionarse activamente para recibir lo que Dios ha prometido. En Hebreos 11:1 leemos: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Este versículo no solo define la fe, sino que también describe la postura de un corazón que está abierto y hambriento por la llenura del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra que los milagros y las manifestaciones del Espíritu no ocurren en un vacío, sino en corazones que esperan y buscan. Pensemos en la viuda de Sarepta. Cuando el profeta Elías llegó a su casa, le pidió que hiciera una torta para él con la poca harina y aceite que le quedaban. Su respuesta no fue de duda, sino de obediencia y expectativa. En 1 Reyes 17, 15, 16 vemos cómo su fe desató un milagro. Ella fue e hizo lo que Elías le dijo, de modo que cada día hubo comida para ella y para su familia, tal como lo había prometido el Señor por medio de Elías. Este relato nos enseña que la expectativa abre la puerta para que Dios haga lo imposible. Jesús, durante su ministerio terrenal, siempre respondió a aquellos que se acercaban con fe y expectativa. La mujer con flujo de sangre no esperó a que Jesús la llamara. Ella tomó la iniciativa, creyendo que con solo tocar el borde de su manto sería sanada. Su expectativa fue recompensada con una sanidad instantánea y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Marcos 5:34. Esta historia no solo ilustra el poder de la expectativa, sino también la disposición de Dios para responder cuando nos acercamos con confianza. El ciego Bartimeo es otro ejemplo de cómo la expectativa transforma vidas. Sentado junto al camino, escuchó que Jesús pasaba y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. A pesar de las críticas de quienes intentaban callarlo, Bartimeo continuó clamando. Cuando Jesús le preguntó qué quería, respondió con claridad: Señor, quiero ver. Lucas 18, 38, 41. Su fe y su persistencia fueron recompensadas y al instante recuperó la vista. Este encuentro nos muestra que la expectativa no es pasiva, es una búsqueda activa que no se detiene hasta obtener la respuesta de Dios. Vivir con expectativa también implica creer que Dios no solo puede, sino que quiere llenarnos con su Espíritu. Jesús nos dio esta promesa en Lucas 11:13. Si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Estas palabras nos aseguran que la llenura del Espíritu no es un privilegio reservado para unos pocos, sino un regalo disponible para todos los que lo buscan con un corazón dispuesto. En Hechos 1, 4, 5, Jesús les dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Ellos obedecieron reuniéndose en un aposento alto, orando y esperando con expectativa. El resultado fue el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, un evento que no solo transformó sus vidas, sino que también marcó el nacimiento de la iglesia. Este relato nos muestra que vivir con expectativa no solo atrae la presencia de Dios, sino que también desata su poder en formas que impactan a generaciones. La expectativa también requiere perseverancia. A veces las respuestas no llegan de inmediato y es fácil desanimarse. Pero Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñarnos a orar sin cesar y a no desmayar. En Lucas 18, 7, 8 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Este llamado a la persistencia nos recuerda que Dios honra la fe que no se rinde.
Vivir en expectativa no significa ignorar las dificultades, sino enfrentarlas con la certeza de que Dios está obrando incluso en medio de ellas. Pablo y Silas, encarcelados y encadenados, no perdieron su esperanza ni su expectativa de la intervención divina. En lugar de quejarse, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. En ese momento, un terremoto sacudió la prisión, las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron. Hechos 16, 25, 26. Este milagro fue una respuesta a su fe, una muestra de que incluso en las circunstancias más oscuras, Dios actúa cuando vivimos con expectativa. La expectativa no solo atrae el poder de Dios, sino que también transforma nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver más allá de lo visible y a enfocarnos en las promesas de Dios. En 2 Corintios 4:18 Pablo escribe: así que no fijamos la vista en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Este enfoque nos permite mantener nuestra fe viva, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir lo que creemos. Cuando vivimos con expectativa, estamos diciendo: Señor, confío en que tus planes son mejores que los míos. Es un acto de rendición, un reconocimiento de que no somos los autores de nuestra historia, sino que estamos en las manos de un Dios que nos ama y tiene lo mejor para nosotros. Jeremías 29:11 nos recuerda esta verdad. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos invita a vivir con una expectativa constante de lo bueno que está por venir. La viuda persistente, Bartimeo, los discípulos en Pentecostés y muchos otros personajes bíblicos nos muestran que la expectativa no es solo un sentimiento, sino una actitud que cambia nuestra manera de orar, de actuar y de esperar. Nos mueve a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a creer que su Espíritu está listo para llenarnos y transformarnos. Cuando adoptamos esta actitud, estamos posicionándonos para recibir todo lo que Él tiene para nosotros. La llenura del Espíritu Santo no es un evento único, es un estilo de vida. Es un proceso continuo de búsqueda, rendición y fe. Vivir con expectativa significa levantarse cada día con la confianza de que Dios está obrando, incluso en lo que no podemos ver. Es caminar con la certeza de que su Espíritu está con nosotros, guiándonos, fortaleciendo y renovando nuestra fe. Es vivir con los ojos puestos en lo eterno, sabiendo que lo mejor siempre está por venir. ¿Estás dispuesto a vivir con esta expectativa? Porque cuando lo haces, te abres a una vida llena del Espíritu Santo y de todo lo que Dios tiene reservado para ti. La plenitud del Espíritu Santo no es un concepto abstracto, ni una meta inalcanzable reservada para unos pocos. Es la promesa viva de un Dios que anhela habitar en nosotros, transformarnos desde lo más profundo y empoderarnos para vivir conforme a su propósito. A lo largo de este recorrido, hemos explorado los pasos esenciales para experimentar esta llenura: vaciar nuestro corazón, orar con fe, obedecer su palabra, adorarlo con todo nuestro ser, vivir en unidad y mantener una expectativa constante. Cada uno de estos elementos es como un ladrillo en la construcción de un templo espiritual, donde el Espíritu Santo encuentra un lugar para habitar y manifestar su poder. Pero hay algo más profundo en esta búsqueda. La plenitud del Espíritu Santo no es un evento único, sino un caminar diario. Es levantarse cada mañana y decir: Señor, lléname una vez más. Hoy necesito de ti más que ayer. Es reconocer que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, pero con su presencia todo es posible. Jesús mismo nos dejó esta promesa en Juan 7, 37, 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Esta sed, este deseo de más, es lo que abre el camino para que su Espíritu fluya en nosotros como un río que nunca se seca.
La imagen de los ríos de agua viva no solo habla de abundancia, sino también de renovación constante. Piensa en el mar de Galilea, lleno de vida porque recibe agua del río Jordán, pero también la da. En contraste, el mar muerto está estancado porque no tiene salida. Recibe, pero no comparte. Así es nuestra vida espiritual. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene y fluya a través de nosotros hacia los demás, experimentamos una vida vibrante y fructífera. Pero cuando nos volvemos receptores pasivos, sin compartir lo que Dios nos ha dado, corremos el riesgo de quedarnos estancados. La llenura del Espíritu Santo no es solo para nuestro beneficio personal, es para que llevemos su luz al mundo, para que seamos testigos de su amor, su gracia y su poder. En Hechos 1:8, Jesús dijo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Este poder no es solo para hacer milagros, aunque ciertamente lo incluye. Es el poder para amar a quienes nos han herido, para perdonar lo imperdonable, para tener fe en medio de las tormentas y para caminar en obediencia, incluso cuando no entendemos el camino. La obediencia en sí misma es una muestra de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Abraham nos da un ejemplo claro de esto. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, no dudó, aunque no entendía el propósito. En Génesis 22:5, Abraham les dice a sus siervos: quédense aquí con el asno, mientras el muchacho y yo vamos hasta allí para adorar. Luego volveremos. Estas palabras muestran una fe inquebrantable en que Dios proveería una salida, y así fue. Este acto de obediencia no solo selló el pacto de Dios con Abraham, sino que también nos dejó un ejemplo eterno de lo que significa confiar completamente en Él. La adoración también juega un papel crucial en nuestra relación con el Espíritu Santo. No se trata solo de lo que hacemos en la iglesia los domingos, sino de una actitud del corazón que se extiende a cada aspecto de nuestra vida. Job, después de perder todo lo que tenía, incluyendo a sus hijos, cayó al suelo y adoró. En Job 1:21 dijo: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esta adoración, nacida en medio del dolor, no solo honró a Dios, sino que también fortaleció a Job para enfrentar sus pruebas con fe y esperanza. Este tipo de adoración invita al Espíritu Santo a llenarnos con su consuelo y su fortaleza en los momentos más oscuros. La unidad es otro ingrediente esencial en la obra del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, los discípulos estaban juntos en un mismo lugar, unánimes en oración y adoración. Este ambiente de unidad preparó el terreno para el derramamiento del Espíritu, que transformó no solo sus vidas, sino también la historia de la humanidad. En Hechos 2:46 o 47, leemos que los primeros creyentes perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Este modelo de comunión no solo glorifica a Dios, sino que también crea un ambiente donde su espíritu puede moverse con libertad. Finalmente, la expectativa es el motor que nos impulsa a buscar más de Dios cada día. Vivir con expectativa significa levantarse cada mañana con la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Es como el agricultor que siembra una semilla, sabiendo que aunque el fruto no es inmediato, llegará en el tiempo correcto. En Gálatas 6:9, Pablo nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esta verdad nos inspira a mantener nuestra fe viva, sabiendo que la plenitud del Espíritu Santo es un proceso continuo que requiere paciencia y perseverancia. A medida que vivimos en esta plenitud, nuestras vidas comienzan a reflejar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5,
Job 22, 23. Este fruto no es algo que podamos producir por nosotros mismos. Es el resultado natural de estar conectados con Dios. Así como un árbol no se esfuerza por dar frutos, sino que simplemente permanece arraigado, nosotros también damos fruto cuando permanecemos en comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un visitante temporal en nuestras vidas, es un residente permanente que nos guía, nos fortalece y nos transforma. En Efesios 3, 16, 17, Pablo ora que les conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Este habitar no es solo un concepto teológico, es una realidad que transforma cada aspecto de nuestra existencia. La pregunta final no es si el Espíritu Santo puede llenarte, porque la respuesta ya es clara: sí, Él puede y quiere hacerlo. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a dar los pasos necesarios para recibirlo. ¿Estás listo para vaciar tu corazón, para orar con fe, para obedecer, para adorarlo en espíritu y en verdad, para vivir en unidad y para mantener una expectativa constante? Porque cuando lo haces, no solo experimentas su presencia, te conviertes en un canal de su gloria para impactar al mundo. La decisión está en tus manos. El Espíritu Santo está esperando, listo para llenarte con su poder, su paz y su propósito. Todo lo que necesitas hacer es abrir tu corazón y dar el paso. Porque cuando lo haces, comienzas a vivir la vida abundante que Dios diseñó para ti desde el principio. ¿Estás listo para recibir todo lo que Él tiene reservado para ti? Porque su plenitud está más cerca de lo que piensas, y su promesa es para ti hoy y siempre.